Vamos a comenzar. Vamos a leer el texto de Juan 20, del 1 al 10. Ahí en sus Biblias. Si quieren, yo se los leo. Ustedes escuchen con mucha atención lo que dice este texto. Escuchen con mucha atención porque es un texto muy bonito. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Dice: y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Déjenme orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu voz, Señor. Gracias porque hoy nos vas a volver a hablar, Señor, a través de este texto, lo que pasó, lo que sucedió hace más de 2000 años, Señor. Esa victoria que tú nos has dado como hijos tuyos, como cristianos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ilumine nuestro corazón, Señor, que nos abra el entendimiento, pero sobre todo, Señor, que seamos conscientes, Señor, de lo que sucedió y de la victoria que hay en nuestras vidas, Señor. Padre, a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. En este texto, hermanos, arranca la propagación de la fe al mundo entero. A partir de aquí es cuando se empieza a propagar la fe, donde empieza a crecer la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que se fundó. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando muere Cristo, como decírselos así, la vida vuelve a la vida, ¿sí? Es decir, la vida biológica, los que han creído en Cristo vuelven a tener esa vida espiritual, vuelven a ser reconciliados con Dios. Desde aquí surge, desde este texto surge, y del que leímos en la mañana surge, de ahí empiezan a surgir los nuevos hermanos, los nuevos creyentes, la nueva iglesia, y hasta el tiempo de hoy, todos nosotros, ¿sí? Cristo resucitado para nosotros es la clave de lo que hoy creemos, de lo que hoy predicamos, de lo que hoy profesamos. Cristo resucitado es la clave para nuestra fe. Sin resurrección no hay vida. Y como diría Pablo tiempo después, decía, y lo leímos en la mañana, dice: si Cristo no resucitó, dice que vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Nuestra predicación también es vana. Y ¿saben qué? Y aún estaríamos en pecado si Cristo no hubiera resucitado. Hermanos, en la mañana escuchamos el mensaje más glorioso que ningún otro hombre puede escuchar. El hecho de estos dos símbolos, la cruz vacía, la tumba vacía, estos dos símbolos dicen mucho más de lo que vemos. Hablan mucho más de lo que vemos. En la mañana Epsi va a hacer una reflexión muy padre acerca del lienzo en el versículo 6. Y realmente es cierto. Realmente nosotros debemos de entender que no solamente la tumba habla mucho más por sí sola. Una tumba vacía dice más que lo que podemos ver. No solamente es la resurrección, sino también es una esperanza para nosotros como hijos de Dios, la resurrección corporal de Cristo, pero también lo que estaba dentro. En la mañana leía ahí la reflexión del lienzo, y es cierto, porque cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta reflexión, vemos que es una dinámica entre el siervo y entre su señor, ¿sí? Un lienzo se ponía en la mesa cuando el señor, el amo, estaba comiendo, y se limpiaba y lo dejaba arrugado, era símbolo de que ya había terminado. Pero como decía Arcibo en la mañana, cuando estaba doblado o enrollado aparte, quería decir que aún no había terminado, que aún volvería a sentarse. Entonces, para nosotros en el versículo 7 leímos que el lienzo estaba enrollado aparte de los otros lienzos, el sudario estaba enrollado, y es un símbolo de que Jesús va a regresar, de que Él va a volver, que aún no ha terminado
lo que comenzó en cada uno de nosotros. No ha terminado con su iglesia. Entonces, para nosotros, ¿qué dice la tumba vacía? La tumba vacía dice mucho más que lo que una tumba vacía puede decir. Nos da esperanza, pero también nos promete que Él va a volver y que la iglesia está vigente, que aún no ha terminado con nosotros. Es importante saberlo, porque hoy sabemos que Jesús no solo Dios lo levantó de entre los muertos, sino también podemos encontrar que Cristo no terminó y que no ha terminado y que va a volver por nosotros. Por eso cuando Juan entra, fíjense, cuando Juan entra, ve los lienzos, ve las vendas, ve todo ahí como si... Es como las vendas las vio, dice un libro, un comentario que leí, que las vendas estaban desinfladas, la forma del cuerpo y que estaban desinfladas. Entonces vieron el lienzo aparte y dice que Juan lo primero que vio, dice que cuando Juan vio, dice en un versículo del texto que leímos, dice que creyó. Él no dudó, él creyó. Entonces, dice que sus ojos corporales vieron unas vendas que con el tiempo se iban a destruir, pero con los ojos del alma, dice que vio la victoria de Cristo. Él no dudó. Y a mí me hace mucho ruido, hermanos, o a nosotros nos debe de impresionar esta parte cuando dice que las mujeres corrieron y que fueron a los discípulos amados, al discípulo amado y a Pedro, fueron a transmitirles la noticia de que la tumba estaba vacía. Y dice que después de esto muchos fueron incrédulos. Muchos no creyeron que Jesús que había resucitado, aún viendo la tumba sola, aún viendo la tumba vacía. Y créanme, hermanos, Juan y Pedro eran judíos y sabían de esta dinámica entre el siervo y su señor. Sabían que el lienzo estaba aparte y ellos sabían que Jesús iba a regresar. Entonces, para nosotros esta historia es de gran esperanza, es de gran bendición, y sé que con el tiempo muchos vamos a darnos cuenta de lo que sucedió ahí. En ese tiempo nadie daba crédito a lo que sus ojos veían, ni las mujeres, ni María Magdalena, ni los apóstoles, a pesar de que se les apareció a Jesús en varias ocasiones. Y Jesús se les aparecía como ellos. Por ejemplo, un discípulo que no creyó, ¿quién fue? Tomás. Tomás no creyó que era Jesús, tuvo que tocar sus manos, tuvo que meter su dedo en el costado para poder creer, ¿sí? Hay una historia de una persona que dice, una persona escribió la siguiente carta al consejero de una columna en un periódico religioso. Dice: estimado consejero, dice, nuestro predicador dijo en el servicio del domingo pasado que Jesús solamente se desmayó en la cruz, pero que no murió. Y que entonces sus discípulos lo ayudaron a recuperarse. Y le hizo una pregunta al periodista: ¿qué piensa? Y el periodista sinceramente, le pone sinceramente ahí en su nota, le dice, a ver, sinceramente o confundido, le pone así como refiriéndose a la persona. Dice, el consejero entonces le escribió su respuesta en el periódico y le dijo: estimado confundido, le pone, golpeé violentamente a su predicador 39 veces con el azote de tortura, clávelo en una cruz y déjelo ahí colgado por algo de 6 horas. Traspásele el costado con una lanza, embálselo con especies, póngalo en una tumba fría y sin aire por 3 días y luego vea lo que pasa. Hermanos, Cristo murió. No nos dejemos engañar, Jesús sí murió en la cruz. Una cruz vacía es un símbolo de victoria para nosotros. Es un símbolo de victoria, es un símbolo de esperanza para nosotros. Al igual que la tumba vacía es un símbolo de esperanza. Una tumba vacía dice mucho más de lo que podemos esperar nosotros, porque hay esperanza y hay vida eterna. Podemos encontrarlo en los evangelios. Por eso este hombre, cuando le escribió al periodista, y se lo escribió porque es una ilustración, porque hay muchas personas que creen que Cristo no murió, o que creen que era un hombre común, pero realmente Él murió. La muerte y la resurrección de Cristo son igualmente importantes, las dos. Con la muerte y la resurrección de Jesús se producen cosas diferentes, pero que están necesariamente relacionadas entre sí. Están relacionadas entre sí. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús son inseparables.
son inseparables. En la mañana mi hermana decía, pues sí, podríamos la cruz solamente vacía, podríamos tener un tiempo de amor, de comunión, pero no habría esperanza sin la tumba, sin la resurrección. Para nosotros Cristo obtuvo la victoria en la cruz. Dice que exhibió a los principados, a las potestades, y clavó el acta de decreto quitándola de en medio. Esa es la victoria que nos dio. La victoria que Cristo obtuvo en la cruz fue crucial, fue necesaria para la salvación de nosotros hoy, totalmente necesaria. Pero de nada hubiera servido, hermanos, si Jesús no hubiera resucitado. De nada hubiera servido la cruz vacía. Van de la mano, son inseparables la muerte y la resurrección para nosotros hoy. Sin la muerte y sin la resurrección, la iglesia no existiría. Vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. No tendría sentido estar aquí. La resurrección de Cristo es fundamental para el mensaje del Evangelio, porque nuestra salvación depende de la resurrección corporal de Cristo. De la resurrección corporal de Cristo. Es imposible separar la muerte de Cristo de su resurrección. Creer en una sin la otra es creer en un falso evangelio que no puede salvar. Para que Jesús haya resucitado, hermanos, realmente de entre los muertos, debe haber muerto en realidad, y para que su muerte tenga un verdadero significado para nosotros, Él debe tener una verdadera resurrección, y no podemos tener una sin la otra. Según el texto, el único que creyó, ahorita yo les decía, fue el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único que tuvo fe. El amado, le dicen en la Biblia. Y él cuando entró, dice que entró en el misterio de poder creer o no creer, pero realmente él creyó cuando vio todo el escenario ahí. Él creyó. ¿Qué fue lo que vio en esa mañana Juan? Vio unas sábanas tiradas, vio unas vendas desinfladas, ahorita se los comentaba. Solo que vio la esperanza, vio esperanza, y yo espero que nosotros no seamos como los demás discípulos, ¿no? Que dudamos. Porque hoy realmente, si nosotros como hijos de Dios hemos nacido de nuevo y hay fruto en nuestra vida, hermano, realmente no es por más bien no es por nuestras condiciones, sino es porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Por eso hay fruto en nosotros. Si no hubiera fruto en nosotros, vana sería nuestra fe. La resurrección representó en el pasado un mensaje de esperanza, pero ¿qué hoy representa para ti? ¿Qué representa para hoy la resurrección? Desde la mañana estuvimos viendo este mensaje glorioso. ¿Qué representa la resurrección para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros hoy que Jesús se haya levantado de entre los muertos? ¿En qué impacta esto nuestra vida? ¿En qué impacta la vida de los demás? Fíjense, la resurrección de Cristo nos invita a reflexionar sobre la coherencia de nuestro mensaje. Es decir, la resurrección de Cristo nos invita a que nosotros seamos coherentes en lo que vivimos con lo que predicamos. No puede haber una sin la otra. No podemos predicar una cosa y vivir otra cosa. La resurrección y la muerte de Cristo nos invitan a tener que nuestro mensaje sea coherente. A veces, fíjense, nosotros dudamos de que Cristo haya resucitado. ¿Por qué? Porque con nuestra actitud, nuestro testimonio, damos testimonio de que no creemos en Cristo, de que nuestra fe es vana. Porque a veces queremos maquillar el evangelio o maquillar el mensaje por temor, y pareciera que no le damos el valor a la resurrección que Cristo le dio, que nosotros le hemos dado hasta hoy. A veces somos incrédulos, o a veces nos vemos así, incrédulos. Vivimos de una manera en la que no transmitimos la victoria de Cristo. Vivimos desordenadamente, vivimos sin fe, sin aspiraciones de seguir creciendo, sin amor, sin darlo, sin recibirlo. Y eso dice mucho para nosotros. Por eso, ¿en qué impacta hoy la resurrección de Cristo en nuestra vida? ¿En qué impacta? ¿En qué impacta nuestra generación? Porque si bien sabemos nosotros, los que hemos estado tiempo en el Evangelio caminando con Cristo,
Tenemos que saber que somos embajadores aquí en la tierra. Nosotros venimos a traer un mensaje de amor, de paz y de salvación. Somos peregrinos también, venimos de paso. Por eso, en medio de un mundo que se debate entre guerras y conflictos, entre disputas familiares, entre todo, la iglesia debe de infiltrarse y la iglesia debe de estar ahí en medio, predicando este mensaje tan glorioso de la resurrección de Cristo, de la tumba vacía. Un mundo en el que muchos jóvenes, ahorita lo veíamos, no tienen claro el sentido de la vida. Las ideologías luchan entre sí por imponerse, hay hambre, injusticia, corrupción. ¿Y cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos actuando con victoria en Cristo o estamos actuando como si no hubiera resucitado, como si no se hubiera levantado entre los muertos? La resurrección debe de ser algo impactante para nuestra vida, hermanos. A veces se nos complica porque es difícil predicar o evangelizar o hablarles de Cristo a las personas en este mundo actual donde los ricos se hacen más ricos, donde los pobres se hacen más pobres, donde el mundo nos vende sueños, anhelos y luego nos los quita, nos los arrebata. Es difícil compartir un mensaje aquí, pero que eso no nos detenga, porque nosotros tenemos la victoria más asombrosa, más grande de todos los tiempos. La victoria en Cristo. Por eso, les vuelvo a repetir, no es fácil asumir el mensaje de la cruz, porque siempre estamos afanados. No es fácil compartir el mensaje a las personas porque siempre están ocupadas, siempre están afanadas en qué, en hacer dinero, ¿qué forma? De la forma que sea. Siempre están afanados, todos están afanados. Y para nosotros es complicado a veces, pero no dejemos de orar, no dejemos de hablarles de Cristo. Nosotros tenemos que levantarnos y llevar nuestra cruz. Pero ¿cómo le transmitimos eso a esta generación? ¿Cómo les decimos? ¿Cómo les hablamos? Hey, jóvenes, levántense y tomen su cruz y vayan. ¿Cómo les decimos? Si nosotros no empezamos por nosotros. Si nosotros no reflejamos ese mensaje glorioso de Cristo, de la cruz vacía, de la tumba vacía. A veces se nos complica enseñarles a los jóvenes, a las personas de Cristo. Hay muchas formas en que lo queremos hacer, pero a veces no se puede, a veces es imposible. Y cuando lo hacemos tenemos que estar conscientes de que llevar la cruz puede llevarnos hasta la muerte. ¿Y eso qué importa? Si hay esperanza. ¿Eso qué importa si Cristo resucitó? ¿Y qué quiere decir eso? Que también nosotros vamos a resucitar con Él. Él es el primero de entre muchos que hoy duermen, dice la palabra. ¿Sí? Y después vamos nosotros. ¿Se acuerdan la última palabra en la quinta? ¿Sí? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él era el precursor, Él entró, su espíritu fue con Dios. Después vamos nosotros. Así que ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor?